Me fui a la cama asumiendo que iba a despertar en la mañana. Nunca nos vamos a la cama pensando que podría venir nuestro último aliento. Y cuando dijo eso, yo no estaba lista. No estaba preparada para morir. Todo lo que podía pensar es que mi hija se iba a despertar por la mañana y que iba a encontrar a su madre muerta en la cama. Me gustaría darle la bienvenida a Ana Cristina. ¿Cómo estás, Ana? Me va bien. Gracias por invitarme, Alex. Muchas gracias a ti por venir. Como te decía hace un momento, he tenido muchas experiencias cercanas a la muerte en el programa y tú eres una novedad para mí y no vamos a revelar todavía cómo es que tu experiencia cercana a la muerte es tan diferente a muchas otras que he tenido en el programa. Pero antes de entrar en tu experiencia cercana a la muerte y lo que te condujo a ella, ¿cómo era tu vida antes de esta experiencia? Antes de ella, bueno, yo nací en Alejandría, Egipto, y emigré a Canadá a los 7 años. Y luego mi padre nos llevó de vuelta a Egipto cuando acababa de cumplir los 12 años, solo para que pudiéramos aprender de nuestra cultura en Egipto. Allí tenía problemas con el idioma, el árabe. Mi educación fue en inglés y francés, así que mi padre contrató a un tutor, Sam, de quien terminé enamorándome. Y volví a Canadá, pero no rompimos la comunicación. Y unos 4 o 5 años después quisimos casarnos. Él se me declaró y mi padre dijo que por encima de su cadáver. Y aunque le agradaba, Sam era musulmán y yo soy cristiana copta. Y en Egipto era casi como una ley que ese matrimonio era indebido. Así que supe que tenía que seguir adelante con mi vida y me vine a California alrededor de los 24 años. Conocí y me casé con Paul. Paul me cortejó y me enamoró muy rápidamente y nos casamos, pero tardé mucho tiempo en darme cuenta de que era un narcisista. Pero en ese momento, ese lenguaje ni siquiera estaba en mi vocabulario. No teníamos internet, no entendíamos a los narcisistas. Su carácter era muy egoísta, muy crítico y muy confrontativo sobre todo. Así que rompió mi espíritu y me hizo creer que era mi culpa. Y siempre me amenazaba con que si intentaba irme, que él, bueno, una vez dijo públicamente que contrataría a un francotirador, que si yo contrataba a un abogado de divorcio, él contrataría a un francotirador, porque se volvería loco y que ningún tribunal lo hallaría culpable. Así que esa era su lógica. Y realmente creí que lo haría. Creí que se quebraría y lo haría. Tuve 2 hermosos hijos de Paul llamados Ian y Andrew, pero tardé unos 13 años en poder escapar y sentirme segura. Y contraté a un buen abogado que me consiguió una orden de alejamiento. Y así que Paul quedó fuera de mi vida. Entonces, de la nada, Sam me llama. No nos habíamos comunicado durante unos 25 años. Él llama y terminé encontrándome con él en Egipto pensando que mi corazón estaba cerrado, que no estaba buscando ninguna relación. Sentía que acababa de renacer y no quería volver a casarme. Pero una vez que nos encontramos, todas mis guardias bajaron y nos volvimos a enamorar. Y él era lo que yo buscaba. Yo era muy vulnerable en ese momento. Paul era muy frío y no fue un buen matrimonio. Así que terminamos casándonos. Ya no me importaba que él fuera musulmán porque yo era cristiana, pero vi que el cristiano, el copto, me trataba muy mal. Así que pensé que Dios me había enviado a este caballero y nos casamos. Vivimos en California. Yo era el sostén de la familia, porque yo era la directora de la oficina de finanzas y Sam no conocía el idioma, por lo que era más que quedarse en casa.
Y yo lo mantuve a sus hijos en Egipto a estudiar a la escuela de medicina y odontología. Y vivimos una buena vida. El asunto es que creo que, digamos, que era un sociópata brillante. Pero la gente me envidiaba y mis amigas me envidiaban porque me trataban como a una princesa y cosas por el estilo. Y yo trabajaba duro y volvía a casa sin preocuparme mucho, confiándole plenamente las finanzas, con la casa, con todo. Y entonces aparecieron algunas banderas rojas y empecé a ver cómo nuestra cuenta se iba vaciando. Mi cuenta siempre estaba sin fondos suficientes. Yo estaba haciendo muy buen dinero, pero seguíamos viviendo en la línea y estas cosas no tenían ningún sentido. Así que estas banderas rojas me hicieron empezar a reevaluar todo y decidir que teníamos que divorciarnos. Y finalmente acordamos divorciarnos amistosamente. Presentamos el divorcio en diciembre de 2008 y eso fue todo hasta ese momento. Querida, ya habías pasado por muchas cosas en esa historia hasta ese punto y parece que había un patrón en los hombres que estabas atrayendo universalmente. ¿Qué crees que pasaba con eso? Supongo que son lecciones que tenemos que todos solemos atraer a este tipo de personas. A mí me ha pasado y también a mis padres, mis abuelos, miembros de la familia, han atraído a personas que vienen a enseñarnos lecciones. ¿Es una afirmación justa? Sí, creo que es justo. Sí. Estudiando sobre el narcisismo, aprendí que buscan parejas exitosas, como un trofeo. Y lo que sucede es que no pueden alcanzar nuestro nivel. Así que nos derrumban debido a sus inseguridades para llevarte a su nivel. Y yo no tenía ni idea de que se trataba de un trastorno del carácter en ese momento. Yo pensaba, va a cambiar, vamos a orar para cambiar. Fuimos a todos los sacerdotes, los obispos, a todo el mundo en la iglesia para buscar consejería matrimonial y todo eso. Debido a los niños, yo no quería divorciarme. No es algo que tomáramos a la ligera en ese entonces y también en nuestra comunidad. Pero él no podía cambiar. Él era simplemente quien es. Entonces, entra en escena el sociópata, que de nuevo se aprovecha de mujeres u hombres vulnerables. Y yo nunca aprendí tampoco lo que es un sociópata. No eran palabras que entendiera porque no estaban en mi vocabulario, pero aprendí más tarde que son como camaleones, que ellos se harán pasar por la persona que tú quieres que sean. Y recuerdo que cuando me encontré con Sam, después de todos estos años, que era ese hombre perfecto que esperaba. Y no recuerdo que fuera así la primera vez que me enamoré de él siendo una niña. Pero de repente, él era este hombre amable, atento y bien parecido. Todo un caballero. Y el más brillante. Son como sociópatas. Tienen niveles. Y cuanto más brillantes son, porque hay niveles en la sociopatía, pero los más brillantes son los que pueden durar más tiempo. Y así somos embaucados, cegados o engañados, y se aprenden lecciones. Sí, sin duda. Ahora, hablemos de tu experiencia cercana a la muerte. ¿Qué pasó, querida? Fue en diciembre de 2008 cuando firmamos el divorcio amistoso y entonces me dijo que quería quedarse en la casa, en nuestro lugar durante unas 3 semanas hasta que encontrara otro lugar. Y estuve de acuerdo. Yo no quería echarlo a la calle, pero no pasó mucho tiempo desde que yo simplemente empecé a sentirme enferma. Y todo mi cuerpo me dolía a un nivel que
Bueno, tengo fibromialgia, pero mi cuerpo nunca antes se sintió así. Era como si un autobús me hubiera atropellado una y otra vez. No paraba de sentirme mal. Lo peor eran los dolores de cabeza. Empecé a tener estos dolores de cabeza que no se iban y eran tan insoportables que solo pestañear me dolía. Tanto que intentaba pasar todo el día, ya sea con los ojos cerrados o tratando de mantenerlos abiertos, y le pedí que me llevara a emergencias, y no lo hizo. Yo estuve sufriendo con esto por algo más de una semana, y finalmente me llevaron a urgencias, y urgencias no me hicieron ninguna prueba. Me dijeron, oh, probablemente estés cogiendo la gripe. Me dieron un analgésico y me mandaron a casa. Y bueno, los analgésicos ayudaron con los dolores corporales. Pero entonces Sam empezó a darme de su medicina para la tensión arterial. Y yo no tenía problemas de tensión, pero empezó a darme eso. Y de alguna manera la presión en mi cabeza comenzó a bajar. Y fui capaz de funcionar de nuevo. Tenía dolor, pero no estaba incapacitada. Esto fue a finales de año y yo soy directora de finanzas. El fin de año es el peor momento para estar fuera del trabajo y estuve fuera por unas 2 semanas más o menos. Y finalmente dije, necesito ir para poder ocuparme de las cosas. Y el 8 de enero, mientras conducía al trabajo por la mañana, tuve una visión en algún momento. Pero Alex, yo nunca tengo visiones, no soy una persona que tenga visiones. Y de repente estoy teniendo esta visión y en ella había alguien muriendo en mi familia inmediata. Era como que había una muerte y luego vi a mi hermano mayor, vi a mis 2 hermanas, pero nunca vi a mi hermano menor, Steve. Y Steve nació con una discapacidad mental. Y él fue en realidad la razón por la que vinimos a Canadá, porque buscábamos una mejor atención sanitaria para él. Y pensé, esta es una advertencia de Dios de que algo le va a pasar a Steve. Necesito ir a verlo. Y recordé que un año antes, Alex, mi madre estaba enferma. Me estaba esperando, pero yo estaba a cargo de un proyecto muy grande para la empresa y no podía ir. Y fui retrasándolo hasta terminar el proyecto. Y el día que lo terminé, y fue un gran proyecto, la llamé para decirle, era su 80 cumpleaños, y la llamé para decirle que acababa de reservar un vuelo para verla. Y me dijeron que había entrado en coma esa mañana. Y nunca salió de eso. Ese fue el mayor arrepentimiento de mi vida, anteponer el trabajo a la familia. Así que cuando tuve esta visión de mi hermano, no quise arriesgarme. Sentí que Dios me estaba dando una advertencia. Así que fui a la oficina y arreglé todo para poder irme. Les dije que tenía que viajar y luego llamé a Sam y le dije que mi hermano estaba enfermo y que necesitaba ir a Egipto. Él me dijo que estaba bien. Esto fue un viernes y yo le dije a todos que me iría el sábado o el domingo. Así que hice reuniones con mis subordinados, intentando organizar las cosas, tratando de determinar lo que llevaría conmigo y así sucesivamente. Y mientras estaba en una reunión con todos, mi cabeza empezó a dolerme de nuevo y comencé a sostenerla de esta manera, con mis codos en mi escritorio y la sostengo con fuerza para que nadie. No quería mostrar el dolor, pero de alguna manera sentí un poder que me dijo, déjalo todo, deja de pensar y vete a casa. No sé cómo escuché eso, no sé cómo me llegó ese mensaje, pero me decía, deja de pensar y vete a casa. Así que hice exactamente eso. Les dije, necesito irme. Seguramente volveré mañana. Los llamaré el sábado. Nos volveremos a reunir. Pero ahora necesito irme. Y me voy. Y conduzco a Irving
Y mientras salgo del auto y camino hacia mi condominio, escucho esta voz. Pero, Alex, no era una voz audible, no era una voz de afuera, era una voz en mi mente hablándome, como te estoy hablando a ti ahora mismo. Inmediatamente reconocí que era el Espíritu Santo. No tengo ni idea de cómo lo reconocí. Yo no soy... yo siempre me conectaba con Jesús. Era una conexión más fácil para mí, porque entendía a Dios Padre, pero nunca llegué a entender que era el Espíritu Santo. No lo entendía, así que ignoré su presencia o simplemente no lo entendí. Para mí, el Espíritu Santo no era más que una paloma volando, pero no tenía ningún concepto real de quién era. Y empieza a hablarme, pero inmediatamente me dice que cierre la boca, como que no debía revelar lo que está sucediendo en este momento. Así que sigo subiendo las escaleras. Sam abre la puerta y me pregunta, ¿te vas mañana o pasado mañana? Lo miro y le digo, no lo sé. Ahora mismo no puedo pensar. Te lo diré mañana. Eso fue todo. Y entonces Colin subió a saludarme y volvió a su habitación. Y Sam me dijo, está bien, entonces prepárate para la cena. Él siempre preparaba la cena. Eso era algo bueno que hacía. Siempre tenía una comida hecha en casa. Así que dije, está bien. Fui y me cambié. Salí a la sala y a la cocina. Y mi plato estaba en la encimera. Me hizo mi cazuela egipcia favorita. Es una cazuela de judías a la francesa, con filet mignon y luego arroz. Y miré mi plato y no tenía apetito. Así que le dije que no podía comer esto. Así que devolví la cazuela de frijoles y dejé el arroz en mi plato. Pero lo miré y pensé, vale, ni siquiera estoy segura de poder comerme el arroz. Simplemente no tenía apetito. Y el Espíritu Santo me dice, yo estaba aquí, el mesón delante de mí y el refrigerador estaba detrás de mí. Y me dice, niña, date la vuelta. Busca algo de yogur natural y ponlo sobre tu arroz. Y yo pensaba, disculpa, ¿de verdad el arroz y el yogur son algo de qué preocuparse? Era una cosa que me parecía tan trivial que era difícil para mí entender que se preocupaba por ese detalle. Y de hecho, esa era mi forma favorita de comer arroz en Egipto, cuando le pones yogur natural al arroz. Así que le dije, ¿de verdad te preocupa que ponga yogur en mi arroz? Y él me dijo, niña, estoy en cada pequeño detalle de tu vida. Y Alex, cuando escuché eso, me sentí como una tonta por haberlo perdido. Tenía 49 años en ese momento y me perdí de su presencia todo ese tiempo. Y aquí estaba yo, descubriéndolo ahora. No sé lo que está pasando. ¿Por qué me habla ahora? Y fue como si, bueno, me sentí como una tonta. Así que tomé mi plato, me senté en el sofá y empecé a comerlo. Y él me está hablando. Había todo un diálogo. Y recuerdo que soltó un chiste, como si tuviera un hermoso sentido del humor. Quisiera recordar el chiste, pero no me acuerdo. Pero empecé a reírme. Y Sam estaba sentado a un lado y me miró sorprendido y me preguntó si había tomado un trago antes de llegar a casa en un bar o algo. Y yo solo lo miré y no quería ni responder para no romper el diálogo que tenía con el Espíritu Santo. Y me comí todo mi arroz y el yogur, le di las buenas noches
y me fui a mi cama. Le di un beso de buenas noches a mi hija y estaba perpleja. Me estaba cepillando los dientes y no entendía lo que pasaba. ¿Por qué me está hablando? Estaba confundida, pero le seguí la corriente. Me metí en la cama y me quedé ahí acostada, solo preguntándome, ¿qué está pasando? Y él dice, niña, no es tu hermano, eres tú. Sí, no creo que ninguno de nosotros esté listo para escuchar eso. Me fui a la cama asumiendo que iba a despertar en la mañana. Nunca nos vamos a la cama pensando que podría venir nuestro último aliento. Y cuando dijo eso, yo no estaba lista. No estaba preparada para morir. Todo lo que podía pensar es que mi hija se iba a despertar por la mañana y que iba a encontrar a su madre muerta en la cama. Y eso me rompió el corazón. Fue demasiado. A mí solo se me rompió el corazón saber del dolor que iba a sufrir. Y yo simplemente no lo aceptaba, pero al mismo tiempo trataba de hacerlo. Y luego me recuerda un sueño que tuve hace varios años, donde soñé con Jesús y estábamos Colin, Andrew y yo, y estábamos caminando con Jesús por esta hermosa pradera, y todos estábamos sosteniendo su cintura, y todos nos reíamos, y él tenía sus brazos alrededor de Colin y Andrew. Cada uno de ellos los sostenía de la cintura, y él solo los abrazaba. Y yo estaba con ellos, y yo siempre estaba desconcertando. Recuerdo cuando me desperté ese día de ese sueño. Trataba de entender cómo es que nosotros podíamos caminar hacia abajo, sosteniéndonos de esa manera, sin tropezarnos con los pies del otro. Pero esa noche, mientras me recordaba ese sueño, fue como, estás ahí, como si yo fuera a estar ahí en espíritu. Pero Él lo sostiene. Y cuando recordé ese sueño y me di cuenta de que Él lo sostenía, estuve bien para dejarlo ir. Estuve bien. Dije, está bien, están bajo su cuidado. Y entonces me sentí bien con todo. Y acepté el hecho de que sería yo. Y entonces Él dice, niña, te vas a ir de viaje y volverás para ser mi embajadora. Y tan pronto como él dijo eso, pensé, oh, no es gran cosa, puedo lidiar con eso. Suena agradable, suena agradable. Un viaje, me gustaría viajar, ¿por qué no? Volveré a ser embajadora. Y para ser honesta contigo, Alex, no comparto esto con la mayoría de la gente, pero el ego, me sentí grandiosa y me imaginé a mí misma con esta gran cabeza. ¿Te acuerdas la película de las cabezas de cono? Yo iba caminando por el Times Square y yo lo sabía todo. Y solo los embajadores podían verse entre sí. Era una locura. El ego es demasiado entrometido. Pensaba como que, oh, soy la embajadora de Jesús. Soy tan grandiosa. Lo sé todo porque soy la embajadora de Jesús. ¡Wow! Fue una locura sentir que iba a ser la embajadora del Todopoderoso, pero fue genial. Así que le dije, ok, puedo hacer esto. ¿Qué quieres que haga? Y él dice, niña, necesito que dejes de pensar. Yo dije, ¿qué? ¿Dejar de pensar? Está bien, puedo hacer eso. Y trato de dejar de pensar. Pero te sorprendería lo difícil que es dejar de pensar. Seguí tratando de apagar mi cerebro, pero seguía preguntándome, ¿dejé de pensar? ¿Sigo pensando? ¿Qué está pasando?
como que seguía tropezando con mis propios pensamientos y sentí que iba a decir, vamos, deja de pensar, ya basta. Pero fue tan paciente conmigo y finalmente llegué a ese punto donde dejé de pensar. Me tumbé allí y él se dio cuenta de que había dejado de pensar. Y me dijo, está bien, niña, y necesito que cierres los ojos. Y no importa lo que pase, no los abras. Y dije, ok. Y él dice, no, 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 no. No importa lo que pase, no debes abrirlos. Y yo, ok. Así que cerré mis ojos y tan pronto como cerré los ojos, una luz brillante entró en la habitación. Y Alex, era una luz que nunca había visto antes. Pero sentí que no era solo la luz, era una presencia y fue una presencia que sentí de Dios Padre. Ahora sé que no soy nadie y por qué Él lo haría, pero eso fue lo que sentí, como si fuera un poder superior y mantuve mis ojos cerrados y de inmediato la ventana a mi derecha comenzó a temblar y se sentía como un terremoto, pero creo que fue un terremoto solo en mi habitación. Pero las ventanas comenzaron a moverse, como a agitarse, y entonces mi corazón comenzó a palpitar y comenzó lentamente. Era una palpitación simple, pero luego se hizo más fuerte y me asustó, me asusté. Y tan pronto como me asusté, todo el proceso se apagó. Mi corazón dejó de palpitar, el viento dejó de resoplar, la luz se apagó y el proceso se detuvo. Y yo pensé, rayos, acabo de arruinar mi muerte. Y él dice, intenta de nuevo, no puedes equivocarte, solo necesito que te relajes más. Y yo dije, ok, está bien, puedo hacer esto. Y él dijo, vale, necesito que dejes de pensar de nuevo. Y me llevó a través del proceso y comencé de nuevo. El no pensar me recordó que debía cerrar los ojos y no abrirlos sin importar lo que pasara. Yo obedecí. Y en cuanto cerré los ojos, regresó la luz y sentí la misma presencia. La ventana empezó a temblar de nuevo, mi corazón empezó a palpitar y luego se hizo más fuerte y más fuerte. Y esta vez, como conocí el proceso, no me asusté. Así que seguía adelante, pero se seguía haciendo más fuerte. Y pensé que así era como morías de un ataque al corazón. Mi corazón se sentía como si fuera a explotar, pero no me asusté, no detuve el proceso. Y entonces mi corazón dejó de palpitar y tuve una paz tremenda. Y entonces él me dijo, ok, niña, el siguiente paso es solo una molestia. Dije, ok. Y él dijo, solo una molestia, niña. Recuerda, solo será una molestia. Y dije, ok. Y de inmediato empecé a sentir como una ráfaga de dolor disparándose en mis piernas. Como lo describo como si alguien hubiera cogido un mazo y me estuviera rompiendo los huesos. El dolor era tan fuerte, pero él seguía diciendo, recuerda, niña, es una molestia, es una molestia. Y si me concentraba en lo que él decía, era capaz de soportar ese dolor. No era tan insoportable como parecía al principio. Y estaba bien. Y él seguía diciendo, ya va a pasar, niña, es una molestia, ya pasará. Y fue como desmayarse y de nuevo no estaba gritando, no me quejaba, nadie puede oír lo que sucede afuera. Tengo fibromialgia y no siento. Puedo sentirlo, pero puedo soportarlo. Su presencia era tan dulce y su guía de que no importaba lo que le estaba pasando a mi cuerpo. Y entonces el dolor se detuvo.
Y de nuevo apareció este increíble momento de paz. Y pude respirar de nuevo. Y entonces me di cuenta de que el dolor había desaparecido, pero no podía sentir nada. No podía sentir mis piernas, no podía sentir mi cuerpo de pies a cabeza. No podía sentir nada, no había sentimientos. Y yo trataba de entender esto y preguntaba, ¿estoy paralizada? Y él dijo, sí, niña, lo estás. Y yo, no, 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 no. Y él dice, lo siento, niña. Y le pregunté si podía mover las piernas. Y él dice, no, niña. ¿Puedo mover mi parte superior? Y me dice, no, niña. ¿Puedo intentarlo? Y me dice, inténtalo. Y lo intento. Y por supuesto, no hubo movimiento. Y mientras estoy aceptando esta nueva realidad, escucho a Sam entrando en la habitación y pienso, ok, se va a dar cuenta de que estoy paralizada y va a llamar al 911. Pero no se dio cuenta de nada y se acostó en su lado de la cama. Teníamos un condominio de 2 dormitorios y aunque solicitamos el divorcio, acordamos que cada uno dormiría de su lado, porque Colin está en el segundo dormitorio. Y se fue a la cama sin darme cuenta de nada. Y yo estaba ahí, acostada y paralizada. Pero la presencia del consuelo en ese momento era tan abrumadora que no importaba que estuviera paralizada. Esa noche pasé la mejor noche de mi vida. No pegué ojo. Estuvo conmigo toda la noche, descargando información en mi mente, enseñándome cosas. Fue el profesor perfecto. No iba ni muy rápido ni muy lento. Era simplemente perfecto. Tuve visiones. Solo tuve una de las visiones para contarte. Era como si me llevaran a una especie de guardería y yo era una pequeña niña. Y era como si la mano de Jesús me llevara a esta guardería infantil. Y fue un gran cambio de esta grandiosidad donde pensaba que lo sé todo. A este niño, que yo era realmente un niño en el mundo espiritual. Solo tuve estas visiones de tantas cosas hermosas toda la noche. Y no quería que la noche terminara. Era simplemente asombroso. Pero en medio de la noche quise ir al baño y olvidé que estaba paralizada, por lo que pude levantarme. Así que le digo que necesitaba ir al baño. Y él dice, ve niña. Y yo, ¿solo voy? Y él dice, solo hazlo. Y recuerdo mojar la cama. Y era mucho el líquido que salía de mi cuerpo. Y pensé que iba a despertar a Sam con toda esa agua viniendo hacia él. Pero él no sintió nada. Y luego, cerca del amanecer, oí a Sam levantarse. Fue al baño. Y pensé, bueno, bien, se va a dar cuenta. Pero no, solo volvió a la cama. Y entonces me quedé allí con el Espíritu Santo. Creo que 1 hora más o algo así. Y alrededor de las 8 se levantó y pude oírlo girar a mi lado. Y él se volvió hacia mí y yo podía oírlo empujando en mi espalda, porque yo estaba de espaldas a él. Y dice, Ana, Ana, ¿estás despierta? Y yo no respondía. Y pienso, bueno, va a darse cuenta de lo que pasa. Y entonces me gira hacia él y quedo acostada de espaldas. Me mira por encima y me abre un ojo. Y pude verlo cuando él abrió mi ojo. Y entonces suelta ese párpado y abre el otro párpado. Y yo podía ver su cara justo delante de mí. Y luego lo suelta. Y luego levanta uno de mis brazos y luego lo suelta
para que mi brazo caiga. Y entonces levanta el otro brazo y hace lo mismo y lo dejó caer. Así que mi brazo solo cae. Y en ese punto es fácil darse cuenta de que algo está mal conmigo. Así que se levanta y viene a mi lado de la cama. Puedo escucharlo abrir un cajón. Toma unas medicinas y me pone una pastilla en la boca. Ahora, como estoy paralizada, tengo los dientes apretados, así que no pudo poner nada en mi boca. Entonces, tomó la pastilla y la apretó con fuerza entre mis dientes. Y sabía a Xanax y pienso, ¿por qué me da Xanax en la mañana cuando estoy paralizada? Y entonces, bueno, antes de darme el Xanax, empezó a quitarme las joyas, el anillo de diamantes y el de oro. Y yo pensaba, ¿por qué? O tal vez no quiere que se pierda en el hospital. Eso es tan dulce. Lo siento, tú eres tan dulce, lo siento mucho. Odio reírme, pero de verdad, eres tan dulce a no darte cuenta todavía lo que estaba pasando. Por Exacto. Dios. Aún le daba el beneficio de la duda. Entonces pone el Xanax y después del Xanax toma una menta y pone las mentas en mi boca. Y de nuevo no podía por mis dientes apretados, pero lo dejaba ahí. Y pienso, Dios mío, debo tener muy mal aliento para meterme una menta en la boca antes de llamar al 911. Y entonces pienso, está bien. Y luego se pone encima de la cama y empieza a quitarme la ropa. Y pensé, ok, va a ponerme algo de ropa porque mojé mi pijama, ¿verdad? Y me va a poner ropa limpia antes de llamar al 911. Y para mi sorpresa, se levanta y empieza a violarme. Oh, Dios. Y ahí es cuando no hay palabras para describir la sensación que tienes cuando violan y tus extremidades están paralizadas. Estás indefensa. Y se sentía, para mí él se sentía como un perro y yo no lo entendía. Nosotros nunca jamás hicimos el amor medio dormidos y nada tenía sentido para mí. No entendía lo que él estaba haciendo. Entonces se levanta, me deja desnuda en medio de la cama y va a tomar una ducha. Y yo estoy confundida. Él regresa y mientras volvía podía escuchar la ducha. Pero esta vez era diferente, porque la escuchaba con más fuerza, como si ahora estuviera llenando la bañera para mí. Y él vino a mi lado y él comenzó a levantarme de la cama para llevarme. Y yo pensaba, ¿está bien? ¿Acaso va a darme un baño? ¿Qué está haciendo? Y mientras me sacaba de la cama, me dejó caer y no pudo levantarme. Así que caí al suelo, tumbada sobre mi costado. Me soltó y dijo, eres demasiado pesada, no puedo cargarte. Y yo pensaba, gracias a Dios estoy gorda. Esa fue realmente la primera vez que de verdad me dio gusto tener sobrepeso, porque realmente no sabía lo que estaba tratando de hacer conmigo. Y al dejarme caer, pude notar que estaba desconcertado, porque veía que estaba cerca sin saber qué hacer conmigo. Entonces Colleen se despierta y ambos podíamos oírla en su habitación. Era un sábado por la mañana y ella encendió la televisión, así que corrió hacia ella y me dejó allí, con la puerta cerrada, claro. Y creo que no teníamos cerradura en la puerta de la habitación, pero quería asegurarse de que Colleen no entrara. Y supe después que le dijo que yo no quería ser molestada, que me había tomado unos Xanax porque estaba triste por lo de mi hermano en Egipto y que solo quería dormir. Así que Colleen no pensó en entrar a ver cómo estaba. Y él le llevó el desayuno de cereales y luego volvió. Durante todo el tiempo que hacía esto, el Consolador nunca me dejó. Así que estaba en paz total, aunque un poco confundida con él, pero estaba en paz total. Paralizado o no, no importaba.
solo en paz con lo que estaba pasando. Y de repente siento esta agua helada cayendo por sobre todo mi cuerpo. No sabría decir cuánta agua estaba vertiendo sobre mí, pero estaba tan fría que puso mi cuerpo en shock y sentí como si agujas estuvieran entrando en mi cuerpo. Nunca antes había tenido esa sensación, no sabía que el agua helada podía hacerle eso a un cuerpo. Tal vez al estar paralizada, mi cuerpo, yo realmente no entendí el dolor. No era dolor, sino como una incomodidad insoportable, como una tortura tener esa sensación. Y el Consolador solo me seguía recordando que era solo una molestia. Es una molestia. Y tan pronto como Él dijo eso, tuve una visión de la mano de Jesús a mi lado, solo su mano. Y estaban martillando, perforando su mano con un clavo. Cuando tuve esa visión de esa aguja clavándose en su mano, mi malestar no fue nada comparado con el suyo. Me sentí avergonzada de estar quejándome o de no sentirme cómoda con lo que me está pasando, comparado con el dolor por el que él pasó. Así que fui capaz de soportarlo. Fue como que, ok, está bien. Estaba avergonzada, incluso por tan solo sentir el dolor. Y luego se detuvo. Creo que se quedó sin agua. Y yo estaba en paz de nuevo y me sentí bien de que me dejara tranquila ahí. Pude oír que se iba y luego volvió. Y de nuevo hizo lo mismo. Empezó a verter agua helada y no sé qué diablos estaba haciendo. La estaba vertiendo lentamente por todo mi cuerpo, como de un lado a otro, y podía sentir lo mismo, como si fueran clavos en mi cuerpo. Y entonces veo la misma visión de la mano de Jesús otra vez. Me acuerdo de eso, y así soy capaz de soportarlo. Y el Consolador está ahí entrenándome, diciéndome, es una molestia, hija, es una molestia. Y fui capaz de soportarlo y de estar en paz con ello mientras sucedía. La presencia del Consolador de nuevo fue abrumadora. Y luego se volvió a detener y estaba pensando, ¿por qué? ¿Por qué no llama al número de emergencia? Sigo pensando, ¿qué está haciendo? Simplemente no lo entendía. Y entonces regresa. Y esta vez se agacha y pone sus dedos en mi nariz y comienza a cerrarla. Ahora, como estaba paralizada y mis dientes estaban bloqueados, no podía respirar por la boca, así que me sujeta la nariz para que no pueda respirar. Me la sujeta sin dejar de soltarla. Y de repente hubo un reflejo. E hice ¡ah! Y mi boca se abrió por completo. Y tan pronto como mi boca se abrió, él me soltó. Se quedó atónito y salió corriendo de la habitación. Y aquí es cuando recuerdo mi seguro de vida de $1,000,000. No lo había cancelado. Cuando presentamos el divorcio no pensé en cancelar el seguro de vida. Él era beneficiario de $500,000 y mis hijos de la otra mitad. Fue ahí cuando me acordé de eso y pensé, ok, esto no va a terminar bien. Él regresa y hace lo mismo de nuevo. Se agacha, me sujeta la nariz, trata de sostenerla suavemente. Por tanto tiempo como pude, yo dejé de respirar. Y de repente mi boca se abre de nuevo y es solo como un reflejo. Entonces me suelta y sale corriendo y no sabe qué hacer conmigo. Y me quedo tumbada. De nuevo, sin ansiedad, sin estrés, sin miedo. No importaba lo que estuviera haciendo. Era decepcionante. Pero sentía
tanta paz con el Espíritu Santo que nada de eso importaba. Nada de eso. Entonces regresó y volvió a taparme la nariz. Pero esta vez puso su mano gentilmente, los 3 dedos desocupados, en mi boca. Así que me tapó la nariz, me tapó la boca y fue algo gentil. Recuerdo que no estaba empujando. Y en ese momento mi boca no pudo abrirse, así que no podía respirar. Y mis pulmones comenzaron a colapsar y supe que eso era todo. No había manera de salir de esa. Todo estaba terminando. Y el dolor de la asfixia, esa tortura de no poder respirar, es muy difícil de describir. Pero mientras me asfixiaba, veía la mano de Jesús, pero esta vez estaba de pie y yo solo podía ver hasta sus rodillas. Llevaba una túnica blanca o algo así, y yo solo podía ver hasta sus rodillas, pero su mano se estiró hacia mí, como si estuviera estirando su mano para llevarme. Sentía como si me estuviese escoltando hacia el otro lado, escoltándome. Pero mientras esto sucedía, mientras mi pecho se desplomaba y no podía respirar, lo veo a él y me preocupa que detuviera el proceso. No quería que levantara las manos de Sam porque quería ir con él. En este punto estaba lista para ir con él y no quería que se fuera. Y seguía cantando en mi mente diciendo que nunca lo dejaría ir. No lo dejes ir, no lo dejes ir. No quería que se detuviera. Estaba lista para ir al otro lado. Y sucedió. Y esto fue... Alex se sentía como un abrigo pesado, como si te quitaras un abrigo pesado. Y cuando ves atrás puedes ver tu cuerpo, pero sigues adelante. Y no hay, sabes, la gente teme a la muerte y piensan que es la oscuridad y no hay final ni principio, ¿sabes? Cuando mueres, no es como que de repente, ok, ahora todo es oscuro. No, aún sigues existiendo. Es como si tu alma continuara y yo continué y empecé a ver que estas nubes blancas estaban cubriendo el cielo. Eran hermosas nubes blancas y se abrieron. Y mientras se abrían, podía ver el cielo azul. Se abrió un hermoso cielo azul y entonces vi volar a estos grandes animales que nunca había visto antes. Estaban volando alrededor del cielo y tenían los colores más hermosos, colores increíbles. ¿Sabes a qué me recuerda? Si viste la película Avatar, la primera, que salió a finales de 2009. Y recuerdo que cuando vi esa película y vi a estas aves con las que ellos estaban volando, de inmediato me dije, quien quiera que haya hecho esa película debe haber tenido una experiencia cercana a la muerte, por sus colores y porque eran tan grandes. Los colores eran simplemente hermosos. Y entonces me vi a mí misma de pie o no podía verme a mí misma, solo veía hacia adelante y veía todo este verdor como una pradera otra vez, solo un hermoso verdor. Y hacia el final pude ver que se estaban preparando para un banquete. Había un gran banquete y puedo ver una novia, pero la veo de espaldas. Veo a alguien vestida de novia y quiero ir a ver quién es. Y estaba pensando, ¿seré yo? Porque en el cristianismo se dice que cuando morimos somos la novia de Jesús o algo así. Así que, ¿soy yo? Quería ir a ver quién era. Traté de ir rápido, pero igual me la perdí. No llegué a ver quién era.
Y entonces me encontré llegando a un área cerrada. Era un pasillo. Y empecé a caminar en el pasillo. Y mientras voy caminando, a mi derecha, paso por una majestuosa silla que está en este lado. Hay una señora sentada allí, pero no podría decir quién era. Tenía un velo que cubría toda la silla y a ella como si estuviera por todas partes. Y yo estaba tratando de mirar para ver quién era. No podía distinguir quién era. Y cuando paso a su lado, entonces veo a alguien y le pregunté, ¿quién es ella? Y él dice, ella es la más pura de todas. Y yo digo, oh, está bien. Y sigo adelante. Y entonces me encuentro una puerta y en esa puerta veo a mi madre. Y ella no tenía rasgos. Ella era un cuerpo de luz. Pero inmediatamente reconocí que era mi madre. Podía reconocerla. Supe que era mi madre. Y solo poder verla era como... Fue simplemente hermoso que ella estuviera ahí. Y entré. No recuerdo haberla abrazado. Ahí no abrazas, solo conectas. Y me llevó al pasillo. Y seguimos caminando. Y entonces vi a mi hermana Nadia. Ella era otro cuerpo de luz. Y ver a Nadia en el cielo fue lo más hermoso de mi vida. Porque Nadia se suicidó cuando tenía 35 años. Y siempre me pregunté dónde estaba. Porque en la religión te enseñan que si te suicidas es un acto de asesinato y te vas al infierno. Y eso no es verdad. Ella estaba allí. Ella estaba allí. Cuando se suicidó, estaba pasando por una muy profunda depresión. Y tenemos un Padre amoroso allá arriba. Y Él no nos juzga como la iglesia lo hace. Y podía verla. Me dejó sin aliento. Entonces, ella me llevó a una habitación. Dejamos a mi madre y me llevó a otra habitación. Y estoy caminando con ella. Y aparece esta alegría que comenzó a abrumarme. Era demasiado. Era tanta que empecé a quejarme con ella. Y le digo, Nadia, estoy abrumada. No sé qué hacer. No sé cómo contenerlo. Es demasiado para mí. Es demasiado. Así que, ¿te das cuenta de lo estúpido que es eso? Sabes, ahora me quejo del estrés abrumador. Y de la tristeza abrumadora y del cansancio. Pero esa alegría era demasiado grande. Era una locura que me quejara de lo inmensa que era. Y luego me mira y me dice, Ana, con Jesús sigues mejorando. Y yo digo, ¿cómo es que puede? Era algo que no podía comprender. Entonces salí con ella y llegamos al pasillo donde estaba mamá. Y allí estaba mi padre, de pie junto a mi madre. Y mi padre había muerto en un accidente de coche cuando yo tenía 22 años. Y yo no sé si uno no se recupera de perder a alguien repentinamente en un trágico accidente. Y recuerdo que siempre revivía su accidente, porque fue un accidente muy violento. Fue un choque frontal con un camión de 18 ruedas. Y siempre revivía su dolor, o su miedo, o lo repentino, o pensar en esos últimos instantes me torturaba. Pero verlo allí fue simplemente increíble. Y allí estaba yo entre mi madre, mi padre, mi hermana, y nos comunicábamos. No hablábamos, pero nos comunicábamos. Y entonces Nadia dice,
apúrense chicos, tenemos un banquete con Jesús. Y yo, ¿qué? Acabas de decir que tenemos un ¿qué? ¿Te vas a ver a Jesús como si fuera cualquier cosa? ¿Un banquete con Jesús? Era irreal para mí. Era tan surrealista que no entendía. Y empezaron a ir, pero yo no fui con ellos. No sé por qué, pero no estaba destinada a ser. Y terminé yendo a otra habitación. Y cuando entré en esa habitación, al final de ella, veo a un hombre. Y ya no es un cuerpo de luz. Podía reconocer su cuerpo. Era muy viejo, tenía el pelo blanco y no tenía mucho. Y era el difunto Papa Coroyo sexto. Creo que el sexto. El Papa copto ortodoxo que murió en los años 60 y era un hombre muy dulce y humilde. Simplemente era un alma hermosa. Pude reconocer que era él. Y él me mira y dice, ¿dónde habías estado, niña? ¿Dónde has estado? Y yo miraba detrás de mí y, ¿es conmigo? Y bueno, se sentía como si me estuvieran reprendiendo, como que me llevarían al Calvario. Y me hablaban como a un niño pequeño, porque desde que me casé con el musulmán, dejé la iglesia copta. Así que iría al Calvario según nuestra denominación. Así que le pregunté si me llevaría al Calvario. Y él dice, ¿por qué, niña? ¿Por qué? Y yo le dije que no había encontrado mucha compasión y aceptación, lo cual tiene sentido para mí, por lo que hice. Y él me miró y me dijo, ¿cuál es tu nombre, niña? Y yo le dije, mi nombre egipcio. Y Hannah Cristina es mi seudónimo, pero le dije mi nombre egipcio. Y él dijo, ¿qué significa, niña? Y mi nombre significa compasión en egipcio. Y él dijo, estás buscando fuera de ti lo que necesitas, pero no hay tiempo. Tú eres lo que necesitamos. Date prisa, niña, date prisa. No hay tiempo. Y empezó a sacarme de ahí. Y yo dije, está bien. Así que me salgo y cuando estoy saliendo, camino de vuelta por el mismo corredor. Y ahora la silla está vacía. Esa misma silla que vi estaba vacía, pero el velo estaba sobre ella. Y entonces me pregunto, ¿qué ha pasado? ¿A dónde se fue? Y alguien me dice que está haciendo un recado. Y yo digo, amigo, ¿se hacen recados en el cielo? Fue tan lindo. Así que dije, está bien. Y seguí adelante. Y me estaban como eligiendo. Pero de repente empecé a ver un rostro que se me estaba revelando. Y era el rostro de Jesús. Pero lo estaba revelando muy lentamente. Como que estaba cubierto e iba revelando sus ojos. Y poco a poco iba revelando la nariz. Y todo lo que podía ver era la cara. Y mientras la revelaba, su nariz era larga. Y yo pensaba que me daba vergüenza por pensar en el estereotipo y decir, judío, ¿verdad? Solo por ver el tamaño de su nariz. Y me daba vergüenza por lo que veía en mi mente. Debe ser judío. Y mientras termina de revelarse, lo empiezo a ver y estoy maravillada. Pero Alex no se parecía para nada al Jesús de Nazaret que yo estaba acostumbrada a ver. No tenía ojos azules ni piel clara. Se veía más como un judío de Medio Oriente. Era de piel oliva. No era un niño bonito, sino de apariencia tosca. Y mientras veía su rostro, en mi cerebro pensaba que él
no era tan guapo como yo pensaba. Pero al mismo tiempo intentaba apagar mi proceso de pensamiento, porque yo sabía que él podía oírme o que podía leerme, y yo no quería herir sus sentimientos. Y yo solo estaba tratando de dejar de pensar en todo eso. Y entonces dejé de mirarlo y de repente estaba mirando debajo de la autopista. En California tenemos la 5 y la 405 y yo estaba justo sobre la y estoy viendo los coches y la tierra se veía tan seca en comparación con donde estaba. Era como del blanco al negro y de repente estaba en mi dormitorio y pude ver a Sam en la cama. De alguna manera logró ponerme a su lado. Se las arregló para llevar mi cuerpo desnudo junto a él. Y tan pronto él me estaba abrazando, como si ahora estuviera triste por mí. Y tan pronto como entré en mi cuerpo, di un salto, porque no podía soportar que me estuviera tocando y quedé de pie delante de él, desnuda, y no me importaba. Y estoy parada delante de él y, ¿ves? Pusiste los ojos blancos. Desearía haber tenido una cámara, porque la expresión de su cara no tenía precio. Dios mío. Sí, ese fue el final de todo. ¿Y luego qué pasó? Cuando me dices que te levantas y que él pensaba que estabas muerta. Bueno, estoy allí y de alguna manera no podía hablar. No sé por qué no tenía voz, pero lo estaba mirando. Y yo no estaba segura de si había vuelto para quedarme o si era algo temporal. Pensé que podía haber vuelto solo para asustarlo otra vez. En serio. Y tal vez para despedirme de Colin, pero realmente no lo sabía. Estaba desnuda y yo soy una mujer muy conservadora y simplemente nunca estaba así, pero no me sentía incómoda ni nada. Y estando ahí, comencé a darle órdenes para que se fuera de la casa. Empecé a decirle que se largara. Estaba más que molesta y él se me queda mirando, completamente asombrado. Y entonces empecé a demostrarle que había visto todo lo que hizo. Le hice así, como que empecé a actuarlo. Porque seguro él pensaba que yo estaba inconsciente, pero lo actué para él, lo hice. Y fui al armario y cogí su ropa para sacarla de ahí. Y él empieza a molestarse. Mientras hago esto, se empieza a molestar y empezó a decir, está bien, ¿por qué no te calmas? ¿Por qué no te calmas y te acercas? Ven aquí y cálmate. Pero sigo diciéndole que se vaya. Y, por supuesto, ya no me iba a calmar a estas alturas. Y mientras se enfadaba más conmigo, porque ahora sabe que ya no iba a calmarme ni a hacer un encanto con mi asesino, Claro. empieza a amenazarme con que va a ir a por Colin, mi hija. Y yo empiezo de nuevo. Aún no podía hablar, pero empiezo a advertirle. Estaba de pies detrás de la puerta, bloqueando la puerta con mi cuerpo. Y empiezo a retarlo, porque ahora hablamos de mi hija. Y se las arregla para sacarme del camino. Abre la puerta y entra hecho una furia en la habitación de Colin. Ahora Colin estaba sentada en su cama, viendo la tele y haciendo sus tareas. Y tan pronto como se fue a su habitación, yo lo seguí. Pero no me di cuenta de que Colin podía verme, como si aún no supiera si seguía estando en espíritu o algo así. No estaba pensando en que estaba desnuda y corrí detrás de él para protegerla. Y tan pronto como Colin me vio desnuda, empezó a gritar, «Mamá, ¿qué está pasando?», porque por supuesto eso la asustó. Y cuando me di cuenta de que me podía ver, salí corriendo y ella corrió detrás de mí. Entramos a mi habitación y le grité, «Cierra la puerta».
Y fue entonces cuando pude volver a hablar. Ella me escuchó decir, cierra la puerta, rápido. Y cerramos la puerta. Y sí, había una cerradura en la habitación, porque cerramos la puerta, así que había cerradura en la habitación. Así que cerró con llave, me trajo una bata para cubrirme y ahora Sam está golpeando la puerta. Y yo le decía que no abriera. Ella no entendía nada porque nunca antes nos vio pelear. Ella nunca vio nada de eso. Para ella, Sam adoraba a su mamá. Nunca nadie nos vio pelear antes ni nada. Y ella me mantuvo a salvo por un tiempo. Pero pasaron tantas cosas. Alex, después de esto pasaron tantas cosas. Llamamos a la policía, pero nadie quería creerme. Yo ya no estaba paralizada. No había señales de ningún intento de asesinato, ni nada. Los niños no podían creerme. Yo seguía diciendo que intentó matarme, pero nadie lo creía. Y todos, él empezó a llorar y a decir, está teniendo un ataque de pánico. Trabajó tan duro. Es directora de finanzas. Él decía eso y yo parecía una loca en ese momento. Mi cabello era una locura, estaba pálida por haber visitado el otro lado. Estaba en una bata, me veía como, bueno, no como ahora. Y los niños no me creían porque nunca lo habían visto hacerme daño. La policía llamó a una ambulancia para que pudiera revisarme porque ellos dijeron, revisaron todos mis signos vitales y vieron que estaba fuerte como un caballo. Estaba entera. Volví realmente fuerte. Recuerdo haber alado cuando te examinan y te piden que les ales sus dedos. Me hicieron esa prueba y yo no tengo fuerza para herir a nadie, pero tiré de sus dedos y estuve a punto de hacerlo caer al piso. Y ahí es cuando dice, esta mujer es tan fuerte como un caballo. No sabían qué hacer conmigo y querían dejarme allí. No sabían qué hacer. Y entonces, la policía dijo, bueno, señora, podemos llevarla al hospital para hacerle más pruebas. No podemos hacer más. Y yo, sí, llévenme al hospital, porque necesitaba poder salir de la casa para no tener que quedarme con él. Y luego, todo fue cuesta abajo desde ahí. En el hospital, estando ahí, pude verlo llegar al hospital, entrando por la puerta. E iba vestido con traje y una bufanda. Parecía un hombre de negocios. Y yo era la esposa loca en el hospital. Se lo conté a una trabajadora social, vino por la mañana para interrogarme. Ellos me vigilaron toda la noche, no me dejaban sola. Por la mañana viene la trabajadora social y me dice, señora, ¿sabe por qué está aquí? Y le digo, sí, mi marido intentó matarme. Así que de inmediato llama a la policía. Aparecen dos policías, dos tipos. Uno era persa y se va a hablar con él. Y el otro era un tipo muy grande. Un tipo con una voz muy fuerte. Y él entró en mi habitación y yo me había dormido para cuando llegaron. Y él me dice, señora, tenemos que interrogarla, señora. Y cuando hizo eso me sobresalté. Me asusté y le dije, ¿puede bajar la voz, por favor? Y él se ofendió por eso y se fue. Y en el informe escribió que, oh, Dios, decía algo así como que yo había acosado a un oficial de policía. Y antes de darme cuenta, me pusieron en una camilla y me llevaron a un hospital psiquiátrico a modo de observación. Creo que es un código nuevo. 72. Sí. 72 horas. Pero de hecho fue algo de 9 o 10 días. Me llevaron allí y me pusieron en el área de los lunáticos, en la zona de mayor gravedad. ¿Cómo se llama? En los psiquiátricos se divide por... Sí, claro. Sí, era como la zona para los más críticos. Y, por supuesto, todo el mundo creyó su historia. Y yo estaba en un hospital psiquiátrico. En mi familia nadie sabía dónde estaba. Y luego, alrededor del día 8º o 9º,
Hay un juez y un defensor para el paciente que viene y te entrevistan para asegurarse de que no estás detenido en contra de tu voluntad. Y están tomando toda mi información y de alguna manera me preguntó, ¿cuánto estás haciendo en la ISS? Y yo digo, bueno, yo hago 2.500. Y me dice, ¿2.500 al mes? Y le dije, no, a la semana. Y él dice, señora, ¿qué hace usted para la ISS? Y le dije que era la directora financiera para la Senior Snack Incorporated. Ellos pensaban que yo estaba en la Seguridad Social, la SSI, y que estaba tan delirante que estaba inventando lo de mi sueldo y que trabajaba para ellos. Oh, por Así que Dios. realmente me vieron como una lunática. Y cuando se dio cuenta de que ese era mi neto semanal y que era la directora financiera de una empresa que tenía las mismas siglas, dijeron, señora, parece que hay un error aquí. Y entonces el defensor del paciente dice, pero aquí dice que usted dijo que usted era Jesús que venía a salvar al mundo. Y yo le digo, ¿sabes? Yo creo en Jesús, pero yo no soy Jesús y nunca voy a ser Jesús. No soy él, no soy el Salvador. Y entonces ella dice que seguramente malinterpretaron mi oración. Y dije, deben haberlo hecho. Y se dieron cuenta de que habían cometido un gran error. Y finalmente me dejaron ir. Y al final de esto, ¿qué pasó? ¿Conseguiste el divorcio? ¿Se metió en problemas? ¿Qué pasó con esto? ¿Cuál es el último capítulo de esta historia? El último capítulo. Bueno, terminé perdiendo a mi hija porque estaba caminando desnuda por la casa. Así que, en vez de ir por él, me pasé los siguientes meses intentando recuperar a mi hija. Y me catalogaron como un caso mental, que estuve en un hospital psiquiátrico, caminaba desnuda, no me dejaban verla sin supervisión. Así que puse todo mi esfuerzo en eso. Y ellos no creían que yo era una víctima, que yo... Y finalmente mi abogado dijo, ve a hacerte un análisis forense del cabello, porque yo quería saber qué fue lo que me pasó. Tuve un ataque al corazón, así que me hice un electrocardiograma y un encefalograma. ¿Por qué estuve paralizada? Intentaba averiguar qué había pasado. Y luego, cuando hicimos el análisis forense del cabello, descubrimos que... ¿Quieres saber lo que encontramos? Por favor, me tienes al borde de la silla. Quiero decir, no me digas términos técnicos, dime, ya sabes, lo que la gente puede entender. Vale, está bien. Llegó la carta del médico, así que... ¿Te leo la carta? Por favor, adelante. Ok, he recibido informes de laboratorio que indican una cantidad muy alta de varios metales pesados en su análisis de cabello. Consiste con toxicidad, posiblemente inducida por envenenamiento. Estas anomalías incluyen un nivel de mercurio que es de 60 veces el límite de presentación de informe, selenio 69 veces el límite, antimonio 49 veces el límite, plomo 280 veces el límite, Oh, bismuto 40 veces el límite y la variante más inquietante, bario, que es de 2.750 veces el límite. wow. Los síntomas que describió y que estaban presentes en el mismo momento de su hospitalización psiquiátrica en enero y que se pensó que psicosis en su naturaleza son consistentes con la toxicidad debido a bario o tal vez mercurio. Oh, por Dios. Así que, al menos este informe me trajo a mi hija de vuelta, pero descubrimos lo que hizo. Y luego, una vez que recuperé a mi hija, traté de perseguirlo. Una vez que obtuve este informe de laboratorio, fui a la comisaría y les mostré mi seguro de vida y les mostré el informe de laboratorio para que pudieran ir y arrestarlo. Me dijeron que el detective me llamaría y me llamó unos días más tarde. Quería preguntarme si yo tenía una cámara, que lo hubiese grabado cuando me puso el veneno en mi café. Y les dije
que si tuviese el video no estaría. No estaría aquí en este momento. Exacto. Y ella me dice, señora, ¿y no hay nada que podamos hacer ahora? Pero le sugiero que lo escriba, para que si esto vuelve a suceder, haya un registro. Y yo, ¿qué? Y entonces cierra el caso. Cosa que no tenía ningún sentido para mí, hasta que leí Alex en el registro del condado de Orange el 17 de junio de este mismo año. Mira lo que dice el informe. Dice que la ciudad más segura de Norteamérica tiene que ser Irvine. Ahí fue donde sucedió el intento de asesinato. Esta era la policía de Irvine. El artículo continuó diciendo que Irvine en 2008, una vez más, tuvo el menor número de delitos per cápita del país para cualquier ciudad con más de 100,000 habitantes. Ellos no querían abrir un caso de intento de asesinato en ese momento. Y no solo eso. El registro del condado de Orange del 23 de noviembre del año 2009 enlistó a Mission Viejo, que es donde estaba el hospital donde yo estuve, como el tercero más seguro de toda la nación. Irvine ocupó el cuarto lugar en la nación. Así que esa es la razón por la que cerraron el caso antes de abrirlo. Ni siquiera pude conseguir una orden de alejamiento contra él. Fue una locura. Se salió con la suya. Wow. Entonces se salió con la suya. Así fue. Pero conseguiste el divorcio. Sí, conseguí el divorcio. Bien, Ana. Este ha sido un salvaje viaje para mí y seguro los oyentes deben tener un par de preguntas, porque este terminó siendo un programa de crímenes verdaderos, de muchas formas. Crimen real con experiencia cercana a la muerte. Para volver a la experiencia cercana a la muerte, después de que regresaste, ¿tuviste algún efecto de la experiencia cercana a la muerte o algo que hayas podido traer de vuelta contigo de lo que puedas hablar? ¿Algún don o algún sentimiento o algo por el estilo del otro lado? Porque pareces haber estado atrapada en muchos asuntos terrenales, con buena razón. Entonces, ¿trajiste algo contigo? ¿Algún conocimiento o algo? Una cosa que fue muy rara con la que volví, que es algo físico. Y no hablo mucho de ello, porque es difícil de entender. Pero cuando volví y yo estaba de pie delante de él, cuando estaba tratando de echarlo de mi casa y estaba caminando de un lado a otro, pero mientras yo iba de un lado a otro, yo estaba caminando de una manera que era mi padre el que estaba andando, al punto que recuerdo que yo estaba parada allí y mi padre solía pasearse poniendo sus manos detrás de su espalda e iba caminando de un lado al otro. Y entonces él lo mira, pero era yo. Y yo le pregunté, ¿quién soy yo? Recuerdo haber dicho, ¿quién soy yo? Y Sam me miró y dijo el nombre de mi padre, porque él conoció a mi padre y reconoció que el que estaba caminando de un lado al otro a través de mi cuerpo era mi padre. Así que si preguntas por algo que haya traído físicamente, de alguna manera siento que mi padre regresó conmigo para ayudarme a luchar contra este demonio. Eso fue algo extraño. Pero otra cosa que volvió conmigo es que he sido bendecida con un don, que es algo que me sucede cuando oro, pero no se me permite hablar exactamente de lo que me sucede, pero es una conexión increíble que tengo y estoy tan agradecida por ese regalo, porque bueno, algunas personas pueden decir que yo estaba delirando o algo así, pero haberme traído eso hasta el día de hoy, 13 años después de mi experiencia, todos los días, es una confirmación. Tener esta cosa especial que se me ha otorgado me hace sentirme realmente bendecida.
tener este regalo conmigo. Así que eso es, de verdad, no puedo compartir exactamente lo que es. Entiendo, es personal. Sí, es personal. Lo entiendo completamente. Déjame preguntarte, ¿por qué crees que pasaste por esta experiencia cercana a la muerte? ¿Por qué razón crees que simplemente no falleciste? Quiero decir, todo lo que dijiste básicamente habría matado a la mayoría. Así que pasaste por esta experiencia cercana a la muerte y tengo curiosidad de qué piensas, de si tienes alguna idea sobre por qué tuviste esta experiencia. Sí, definitivamente hay mucha gente que es asesinada de esta manera y es por eso que le dediqué el libro a las almas que han sido asesinadas por un ser querido, cuyas voces nunca fueron escuchadas, porque hay tanta gente que es asesinada y no tienen la oportunidad de hablar de ello. Al parecer, primero, tener que pasar por todo esto que me pasó, yo creo que Dios necesitaba cerrar mis ojos para que pudiera ver lo que este hombre era realmente. Yo era prácticamente adicta a este hombre, así que estaba ciega y creo que Dios quería que para superarlo, que yo pudiera ver realmente lo que era este hombre. Yo no podría haberlo imaginado de lo que era capaz, así que Dios quería que viera de lo que era capaz este hombre y lo retorcido que es. Pero al haber regresado del otro lado, lo que me encontré no se trataba de lo que vi del otro lado. Siento que lo que vi en el otro lado fue como la cereza sobre la torta. Fue algo muy dulce que me dio. El proceso de la muerte, mi encuentro, o como lo llamé en mi libro, mi dulce encuentro con la muerte, fue un encuentro con la muerte misma. Eso fue fenomenal, un encuentro sorprendente, incluso bajo circunstancias terribles. Y creo que lo que Dios puso en mi corazón es poder compartir con padres que han perdido un hijo bajo circunstancias terribles, donde ellos siempre reviven las últimas horas de sus hijos, los momentos o la tortura por la que pasaron. Y ellos se imaginan el dolor, el sufrimiento, el miedo, la ansiedad y la soledad, todo eso que hace que un padre pueda. Esto no solo puede destruir tu mente y destrozar tu cerebro, sino que puede perseguirte por el resto de tu vida, el hecho de sentir que no estuviste ahí para ellos. Quiero que sepan que sus hijos no estaban solos, para nada, porque ¿quién soy yo para haber tenido al Consolador consolándome en aquel Calvario? Y no va a consolar a un niño o a otros como si yo fuera especial. Así que creo que es un gran mensaje poder decirles que no estuvieron solos. Ellos no estuvieron ansiosos, no tuvieron miedo, sintieron una paz tremenda. Sin importar lo que le pasara a sus cuerpos, realmente no importa. Es como si estuvieras sintiendo un poco, pero la presencia abrumadora del Espíritu Santo, yo lo llamo el espíritu de la muerte. Como mucha gente que dice que el espíritu de la muerte está sobre ti. Él es el espíritu de la muerte, pero también el espíritu de la luz. Es un espíritu de paz y Él nos lleva. Y recuerdo que Él no estaba en el otro lado. Estuvo solo hasta el punto de mi último aliento. Fue Jesús quien me escoltó al otro lado. El Espíritu Santo estaba aquí y se quedó para consolarme aquí. Y tener ese conocimiento, como cuando la gente escucha mi historia, consiguen algo de consuelo sabiendo que sus hijos no estaban solos. Así que tal vez fue por eso que dijo que volvería para ser su embajadora. Realmente no hablamos mucho sobre el Espíritu Santo. Se habla mucho de Jesús y de Dios, pero no hablamos mucho de Él. Y el hecho de que me dijera que estaba en cada detalle de mi vida, tener esa bendición
Sé que mucha gente se va a encontrar con Él en su lecho de muerte. Él se va a revelar a sí mismo, pero será muy tarde. Y yo fui bendecida al obtener ese conocimiento de su compañerismo conmigo. Se ha convertido en mi verdadera alma gemela. Se ha convertido en mi mejor amigo en tantos detalles. Es que, de verdad, Alex, no puedo imaginar mi vida sin él. No quiero respirar ni un minuto sin él. Si Dios de alguna manera me quita el Espíritu Santo algún día, quiero que me quite también el aliento. Eso es todo. No sería capaz de llevar mi vida sin su colaboración. Él es increíble, es un ser tan dulce, tan dulce. Es simplemente encantador. Y disculpa, pero es que lo amo tanto. Ana, de verdad te agradezco mucho que me hayas contado esta historia y que se la hayas contado a mi público porque es única, por decir algo, en los archivos de lo que he creado hablando con almas maravillosas como tú que intentan llevar esperanza y consuelo al mundo. Espero que aportemos una pequeña parte con esta conversación. Ahora voy a hacerte unas preguntas que hago a mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una buena vida? La definición de vivir una buena vida es impactar y amar a los demás. Porque, sabes, Alex, cuando me enteré de que era yo y no mi hermano, cuando escuché que era mi hora, lo que vino a mi mente no fue el dinero, el trabajo, el estatus. No era si viví lo suficiente, sino si amé lo suficiente. Todo se trataba de tus seres queridos. Solo importaba si los habías amado lo suficiente. ¿Les demostré suficiente amor? ¿Amé lo suficiente a los demás? ¿Impacté positivamente la vida de los demás? Eso era todo lo que importaba. No se trataba de nada más. Todo lo demás pierde sentido cuando te estás muriendo. Es verdad. Todo el estrés, todos los problemas, las facturas, tener que limpiar la habitación, tener que sacar la basura, todo desaparece. Sí, ya eso no importa. Todo desaparece. El abrigo de piel, los diamantes, el auto. La persona que intentó matarte. La persona que me robó dinero. La persona que me cortó el paso en el tráfico. Desaparece. Desaparece, es así. Y te sientes realmente como un tonto si no has invertido lo suficiente en amar y en ser amable. Solo ser amable e indulgente. Incluso en perdonar. Yo perdoné a ese hombre. Perdoné a Sam. Y lo perdoné porque no vale la pena no hacerlo. No vale la pena cargar ese peso o estar amargada por él. Pude superar eso. Se lo entrego al Señor. Dejo que Dios se ocupe de él. Yo no lidio con eso. Tener amargura, angustia y enojo. No, no. Solo te hace daño. Solo te daña. Exacto. Solo te hace daño. No vale la pena. Y hay gente que dice, no puedes perdonarlo. ¿Cómo se atreve? Pero no vale la pena. Porque al final del día, ellos siguieron adelante con su vida. Eres tú el que está ardiendo y pensando, y no vale la pena. De verdad que no. Así que mi siguiente pregunta es, si tuvieras la oportunidad de volver atrás en el tiempo y hablar con la niña que fuiste, ¿qué consejo le darías? Además de mantenerse alejada de Sam, obviamente. Además de eso, si conoces a este tipo llamado Sam, huye. De hecho, absolutamente. De hecho, ¿sabes qué, Alex? Es una pregunta interesante, porque yo no le diría que corriera. ¿Sabes por qué? Claro. Porque si no fuera por él, no habría experimentado esa hermosa bendición que me encontré. Volvería a pasar por eso. Estoy tan agradecida por todos los errores que he hecho al crecer, todas las malas decisiones. Y pensaba que entendía. Yo he metido mucho la pata, he tomado malas decisiones
y confié mucho y perdí mucho dinero. He trabajado duro. De hecho, esta semana, hoy es mi primer día de jubilación. ¡Oh! Felicidades, felicidades. Gracias, ya es suficiente, pero trabajé duro en mi vida y se aprovecharon mucho de mí porque confié. Pero está bien, no pasa nada, porque al final me encontré con lo que me encontré. Y ese encuentro no tiene precio. No tiene precio haber encontrado eso y volver. Y vivir sabiendo lo que sé, lo que vi, la compasión de Dios, el amor. Yo lo haría todo de nuevo para estar aquí. ¿Cómo cómo definirías a Dios? Oh, vaya, Dios es realmente el más infinito amor, compasión y dulzura. Y todo lo que es bueno, eso es Dios. Todo lo bueno que conocemos, Él es solo bondad. Es tan dulce, es que no hay palabras para describirlo. Es simplemente un increíblemente amoroso y cariñoso Dios con todos nosotros, con todos nosotros. Cada niño, cada humano. No es que Él ama a los cristianos y no ama a los musulmanes o a los judíos. No, Él ama a toda la humanidad, a cada uno de nosotros, y Él perdona. Y muchos de nosotros están muy mal en este mundo, pero Él les dará oportunidades. Creo que lo hará en sus lechos de muerte. No, no está ahí para condenarnos, está para amarnos. ¿Y cuál es el fin último de la vida? Vaya, eso es... Haces preguntas muy profundas. Esta no es mi primera barbacoa. Para mí, todos vamos por la vida buscando un propósito y queriendo encontrar ese propósito. Y para mí, encontré que mi propósito es ser amable, cariñosa, crecer y dar un buen ejemplo y ayudar a la gente a crecer, ayudar a la gente con sus dificultades, solo estar allí. Es un viaje en el que todos estamos y algunos de nosotros elegimos el camino difícil porque escuchamos nuestra mente y somos tercos y queremos hacerlo por nuestra cuenta. Y otros son más sabios. Todo va a terminar al final, como siempre, de alguna manera. Pero a uno les va a resultar más fácil que a otros. Todos tenemos diferentes viajes y diferentes propósitos. Es difícil decir que solo hay uno, porque cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros es único. ¿Dónde puede la gente encontrar más sobre ti, tu libro y el trabajo que haces? Tengo un sitio web, anacristina.net, así que si entran ahí pueden encontrar el libro y seguirme o hacer algo. Y pueden contactarse conmigo. Me encanta saber de mis seguidores. Este es el primer año que estoy hablando en público, llegando a más gente. Y me encanta cuando oigo de mis espectadores. Es increíble. Y me encanta escuchar cómo mis historias les impacta. Eso me hace tan agradecida. Saber que lo que me sucedió ayudó a alguien más en sus dificultades. De eso es que se trata. Y si no pueden permitirse comprar el libro, acérquense. Traté de contar toda mi historia. Hay más detalles en el libro, por supuesto, pero traté de contarlo para que la gente no tenga que pagar por el libro. Pero así pueden llegar a mí. Ana, muchas gracias por esto. ¿Tienes algún mensaje para el público? No esperes hasta tu lecho de muerte para descubrir que tienes una hermosa alma gemela, un compañero que está contigo en cada detalle. No esperes.
Ana, te agradezco mucho que hayas venido a contarnos tu historia y de verdad espero que sirva de consuelo y de apoyo a personas en todo el mundo. Muchas gracias, querida. Aprecio tu valentía y gracias. Gracias. Gracias por recibirme, Alex. Fue un placer. Dios te bendiga. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.